bienvenida, una bienvenida muy cariñosa a Luis Paradinas, que hace mucho que no le veo y que me alegra muchísimo volverle a ver por acá. Hola Luis, Muchas todo, gracias. todo bien, ¿no? Todo Un perfecto. pla- un Encantado de placer estar aquí con volverte a ver. vosotros. Encantado de estar con Y vosotros. Ya sabéis, gracias, gracias. ya sabéis que Energías y Y, Fronteras está en mi corazón. y comenzar esta entrevista de tertulia, o como dicen ahora, webinar, ¿no? Que ya me aprendió el término. Y hoy hablar de un tema que es importante y importante por lo que significa y por lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Y segundo, importante porque es una de las líneas importantes de actuación de Energías sin Fronteras. Y me refiero a la pobreza energética. Es una línea de actuación que desde Energías sin Fronteras tenemos centrada en España, que desarrollamos en España y que hoy nos van a explicar tres voluntarios. En primer lugar, Fernando Urquiza, que es nuestro gurú particular de la pobreza energética. Fernando es el gran impulsor y el responsable en Energías sin Fronteras. En segundo lugar, Carlos González, especialista, hombre, con un gran recorrido en el sector eléctrico, por lo que me pasan en temas comerciales sobre todo, y que está dirigiendo equipos y llevando a cabo una importante labor en Energías sin Fronteras en este tema. Y luego tenemos una colaboración muy especial que reseño, que es de otro voluntario reciente de Energías sin Fronteras, que es José Luis López. José Luis López es canario de adopción, es un voluntario que pertenece al Centro Territorial de Canarias, que como todos sabéis ha empezado a funcionar hace 6 meses, con Santiago Escamilla a la cabeza y con mucho entusiasmo, y que nos va a complementar. Él es un especialista en pobreza energética, está trabajando allí en las islas en este tema, y que nos va a ayudar a complementar la visión de qué es esto de la pobreza energética y qué es lo que está haciendo Energías sin Fronteras y qué es lo que podemos hacer durante toda esta charla. Dicho esto, declaro inaugurada la charla, por decirlo de alguna manera. En primer lugar, Fernando nos va a hacer una introducción al tema de la pobreza, Carlos nos va a explicar qué es lo que llevamos haciendo hasta ahora, y José Luis nos va a explicar las posibilidades y lo que se puede hacer en Canarias, que es un tema que él conoce también bastante. Yo me callo ahora, le paso la palabra a Fernando. Fernando, la pantalla es tuya y adelante. Espero que os guste a todos la charla que hemos... También deciros que es la primera en toda esta serie de entrevistas tertulias que dedicamos de pleno a este tema, y creo que es importante por eso. Espero que sea entretenida, que sea ilustrativa, que refleje bien lo que desde SF se está haciendo en este tema, que se está haciendo mucho. Y adelante, Fernando. Acabaremos después con un turno de preguntas para conocer más en detalle lo que nos vayáis a presentar. Adelante. Muy bien. Bueno, en primer lugar, espero que se esté viendo la pantalla. Sí, 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 perfectamente. Fernando. Vale, de acuerdo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como ha dicho Mariano, me toca a mí iniciar esta presentación en respecto a la actividad en España de Energías sin Fronteras en relación con la lucha contra la pobreza energética. Básicamente lo que yo voy a hacer es introducir un poco el tema de la pobreza energética y de por qué en un momento determinado Energías sin Fronteras inicia esta actividad, y luego posteriormente Carlos contará más en profundidad o más en detalle qué es lo que estamos haciendo en esta actividad en los últimos 3-4 años. Y José Luis, que es un verdadero experto, porque yo le conozco en temas de pobreza energética desde hace muchos años, es de los que inició los estudios
en este tema y bueno, pues por paradojas de la vida ha acabado en nuestra organización, lo cual es un placer y una suerte verdadera. Un poco, a ver, ¿qué es la pobreza energética? Bueno, la pobreza energética como tal no existe una definición única, pero bueno, puestos a elegir una, os traigo aquí a colación la que recoge la Estrategia Nacional para la Lucha contra la Pobreza Energética que aprobó el gobierno hace 3 años y según la cual, bueno, pues la pobreza energética es la situación en la que se encuentra un hogar en el que las necesidades básicas de suministros de energía no pueden ser satisfechas como consecuencias de un nivel de ingresos insuficiente y que además puede ser agravada por disponer de una vivienda ineficiente en términos de energía. La pobreza energética como tal no es nada más que una cara más de la pobreza, de la situación de pobreza en general en la que se enfrentan cada vez más familias que tienen auténticas dificultades para acceder a una serie de servicios esenciales como la vivienda, la alimentación, el agua, la luz, etc. Si bien es verdad que tiene unas determinadas peculiaridades. En los últimos 15 años, y con datos de la encuesta de presupuestos del INE, el ingreso medio de los hogares españoles ha descendido un 3,4%. Sin embargo, el gasto medio en vivienda, alimentación, vivienda, energía y agua se ha incrementado un 31%. Esto supone que las familias tienen que destinar casi un 36% más de sus ingresos a cubrir los gastos en vivienda, agua y energía. Si a esto añadimos que el 80% de los edificios en España se han construido con anterioridad a la aprobación de las primeras normas básicas de edificación, y que esto supone que, sobre todo en el caso de aquellas familias con una situación de vulnerabilidad, viven en viviendas realmente ineficientes desde el punto de vista energético. Ahora bien, ¿cómo podemos medir el nivel de pobreza energética? Estamos acostumbrados a que periódicamente o regularmente oímos cifras de porcentajes de gente que se encuentra en situación de vulnerabilidad, gente que es pobre energéticamente. Bueno, realmente no existe una metodología única para la medición de la pobreza energética. Lo que existen es una serie de indicadores, algunos de tipo subjetivo y otros de tipos objetivos, que son utilizados por diversos organismos para, digamos, establecer un nivel y sobre todo una tendencia, más que unas cifras absolutas. Estos organismos, tanto nacionales como internacionales, realizan estudios en base, como decía, a estos parámetros, estudios o cálculos que también tienen una cierta subjetividad, porque el mismo parámetro calculado por 2 organismos diferentes para un mismo año, por ejemplo, pues pueden dar valores distintos. Y esto es debido a que a las hipótesis que se toman, bueno, pues son diferentes. No obstante, lo que sí es cierto y lo que sí podemos constatar es que en los últimos años el valor de estos parámetros, en la mayoría de los casos, se ha incrementado significativamente. He traído aquí a colación algunos de los parámetros que se utilizan en la mayoría de los estudios. Por ejemplo, tenemos el parámetro del gasto desproporcionado. Según este indicador, un hogar es pobre energéticamente cuando dedica a cubrir su factura energética una proporción de sus ingresos que es superior al doble de la mediana del conjunto de los hogares. Paralelamente o de manera similar, el indicador de gasto insuficiente lo que nos dice es que el hogar es energéticamente pobre cuando dedica menos de la mitad que la mediana nacional a sufragar sus gastos energéticos. Hay otros indicadores como el indicador del ingreso mínimo estándar, que fue el que se utilizó, como veremos posteriormente, en un estudio que realizó Energías Sin Fronteras en el año 2016, que lo que consiste es en estimar que un hogar es pobre energético
si fijado un ingreso mínimo estándar y deducido el gasto energético y de vivienda, pues el resto que le queda para consumir, pues está por debajo de un determinado umbral, ¿no? También hay algunos otros indicadores que van en función de lo que se denomina pobreza energética oculta. Estos indicadores lo que hacen es calcular para un determinado hogar, en función de un modelo de gasto energético requerido, pues cuál debería ser el coste o el gasto que debería tener este hogar y ver si se encuentra por debajo o por encima de este umbral. Y por otra parte existen indicadores de tipo subjetivo, como decían, básicamente se obtienen de la encuesta de condiciones de vida y obedecen a respuestas directas de la misma. El más típico es el de, ¿usted considera que su hogar tiene una temperatura adecuada en invierno? Y hay ahí, pues evidentemente, gente que dice que no y gente que dice que sí. Evidentemente aquí entran los condicionantes subjetivos, porque no todo el mundo tenemos la misma sensación respecto a la temperatura. Otro indicador es el que se refiere al retraso en los pagos de las cuentas. Dicho esto, a ver... Disculpa, Fernando, sí. las cifras que ponías a la derecha, ¿qué significan? Bien, se me ha olvidado un poco por no pasarme mucho del tiempo. A ver, estos son porcentajes para estos parámetros que he comentado, calculados por el recientemente creado Observatorio de Pobreza Energética de la Universidad de Comillas, que lleva desde el año 2019, pues de estos 3 últimos años, calculando para esta serie de parámetros cuál sería el porcentaje de población en situación de pobreza energética. Aquí, como vemos, pues depende mucho del parámetro que utilicemos, pero lo que sí se puede observar es que en algunos de los casos, o en varios de los casos, la tendencia ha sido creciente, ¿no? Y lo que sí podemos observar es que aproximadamente entre un 5 y un 15% de la población, en lo cual estamos hablando aproximadamente entre 2,5 millones, o 7, sí, ¿no? Serían 5 por 5, 25, sí, 2,5 millones en el caso del 5% o 7,5 millones en el caso del 15% de la población española se encontraría en una situación de pobreza energética, lo cual creo que en cualquier caso son cifras que nos tienen que hacer preocupar. En el caso del ingreso mínimo estándar, que aquí da valores entre casi el 15 y el 16 y pico, cuando Energías Sin Fronteras realizó su estudio en el año 2016, estos valores no llegaban al 10%. Es decir, lo que sí se pone en evidencia es que en los últimos años la situación o el número de población en situación de vulnerabilidad está creciendo. Es decir, hay cada vez más, como consecuencia de la disparidad, no me sale ahora, no recuerdo ahora la palabra, pero lo que es verdad es que cada vez existen más personas, más gente en situación de vulnerabilidad. ¿Qué se está haciendo desde la administración? Bueno, pues digamos que la herramienta principal para la lucha contra la pobreza energética se recoge en lo que se llama Estrategia Nacional contra la Pobreza, que se aprobó en abril del 2019. Esta estrategia se articula sobre 4 ejes, el primero de los cuales lo que trata es de analizar o mejorar el conocimiento de la pobreza energética. En un segundo eje se trataría de mejorar la respuesta frente a la situación actual. Un tercer eje sería buscar un cambio estructural para la reducción de la pobreza energética. Y un cuarto eje iría destinado a medidas de protección a los consumidores y a la concienciación social. Estos 4 ejes se desarrollan sobre 9 líneas de actuación y 19 medidas. Más en concreto, entrando a medidas concretas, bueno, pues digamos que las medidas concretas que se han desarrollado en la lucha contra la pobreza energética básicamente son 2. El bono social eléctrico, aprobado inicialmente en julio del 2009,
que luego posteriormente ha tenido sucesivas modificaciones y que sobre todo como consecuencia de la pandemia se ha incrementado el número de personas a los que hacía referencia. Y por otra parte, el bono social, el bono térmico, que se crea en octubre del 2018 y que lo que trata es de complementar las ayudas a las familias en situación de vulnerabilidad, no solamente en lo que se refiere al suministro eléctrico, sino al suministro de gas. Aparte de estas medidas, digamos que ha habido pocas medidas realmente destinadas a reducir la pobreza energética, más allá de las de carácter general, que bueno, estamos acostumbrados a oírlas últimamente y que se han aprobado, ido aprobando como consecuencia de la pandemia y de la situación de crisis de los últimos tiempos, ¿no? Por otra parte, lo que sí es preocupante es la dificultad para que estas medidas acordadas lleguen realmente a las personas. Como en el caso del ingreso mínimo vital, que hemos visto hace poco una campaña iniciada por el gobierno, en la cual han puesto a deambular un autobús que va pasando por las ciudades y los pueblos para que la gente pueda acceder a esta ayuda, pues en el caso tanto del bono social como del bono térmico, que va aparejado al bono social eléctrico, pues el problema principal es que en muchos casos personas en situación de vulnerabilidad, incluso de una vulnerabilidad severa, pues no pueden acceder por desconocimiento, porque tampoco es tan fácil acceder a estas ayudas. Si bien es verdad que cada vez, bueno, pues están haciendo campañas para intentar mejorar esta situación. Dicho esto, y bueno, como introducción a lo que vamos a ver a continuación, simplemente un breve resumen de la actividad de Energías Sin Fronteras en España. La actividad en España de Energías Sin Fronteras se inicia en el año 2013, digamos, en base a la actividad, digamos, tradicional. Lo que se hace en el 2013 y que posteriormente se ha seguido completando con una serie de actuaciones es la instalación de un autoconsumo fotovoltaico en un albergue de Madrid. Posteriormente, en el año 2016, bueno, pues la Junta Directiva, tras una reflexión, decide ampliar la actividad con acciones en materia de lucha contra la pobreza energética. Y paralelamente a esto, bueno, pues coincide en el tiempo que una consultora, Oliver Wyman, nos ofrece la posibilidad de hacer un estudio pro bono, y dicho estudio pro bono se dedica a analizar y estudiar la situación de la pobreza energética en España y un posible plan de actuación por parte de Energías Sin Fronteras. A partir de este estudio pro bono, se inician una serie de actividades en base a talleres y otra serie de colaboraciones a lo largo de estos últimos 4 o 5 años, que es lo que, bueno, a continuación va a relataros de manera más detallada Carlos González, que es la persona, digamos, que coordina todas estas actividades en materia de talleres y de lucha contra la pobreza energética y de otras actividades, ¿no? Y por mi parte, hasta aquí puedo leer. Bueno, continúo yo. Gracias, Fernando, gracias. Carlos, adelante. Sí, yo voy a intentar compartir mi presentación aprovechando que hay aquí una opción. Vale, aceptar, voy a ver si os saco mi presentación. Vale. ¿Veis la presentación bien? No. No. Bueno, pues entonces que no la he compartido. Cuando le das a compartir pantalla te sale una ventana emergente y ahí tienes que seleccionar. Ah, es en la pantalla emergente. Sí, ahí tienes que seleccionar seleccionar la presentación. Tienes que tenerla abierta y pincharla. Y le das abajo a compartir, abajo a la derecha. Sí, sí. Una vez seleccionas.
Bueno, esperar un momentito que ahora me perdí un poco aquí. Es que yo estoy con una tablet y a ver... zoom. Vale, entonces me dices das a compartir y sale una ventana y te dice de dónde quieres. Sí, pinchas sobre la presentación. Vale, pero a ver, documento, permitir. Carlos, si quieres te la Sí. comparto yo. Espera, Sí. espera, que ay, pues no la encuentro ahora. No la encuentro. Pues vamos, voy a cerrar y me la presentas tú, Estela, por favor. Vale. ¿La estáis viendo? Sí. Sí. Vale. Ponemos la primera diapositiva. Yo os voy a contar un poco las actividades que venimos realizando empezamos en el año 2018 con una colaboración con ECODES en un curso de formación y las que hemos venido haciendo desde entonces y cómo encajan estas actividades dentro de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que os ha comentado Fernando. La siguiente, Estela, por favor. Bueno, la estrategia nacional, como ha dicho, es una estrategia global que integra todas las actuaciones en curso previstas por las distintas políticas públicas para luchar contra la pobreza energética y garantizar el ejercicio efectivo de ese derecho a todos los ciudadanos de la energía. Este es un compromiso de todas las administraciones públicas, que el principal responsable obviamente es el Ministerio de Transición Energética, pero implica a todas las administraciones, no solo el Ministerio, sino también la Administración Autonómica y la Administración local. Como ha citado Fernando, se articula a través de 4 ejes y 9 líneas de actuación y contiene 19 medidas, ¿no? Cuando nosotros empezamos nuestras actividades antes de que saliera la estrategia, y cuando salió la estrategia lo que intentamos es encajar lo que hacíamos dentro de la estrategia. Y eso es lo que explica la siguiente diapositiva, por favor, Estela. Dentro del último eje que ha citado, que es medidas de protección a los consumidores y concienciación social, en la línea de mejora de la información y formación de los consumidores, ahí hay 4 medidas, falta la medida 15, que es una página web que tiene que hacer el Ministerio de Transición Energética sobre la pobreza, una página web sobre la pobreza energética, y las otras 3 son esas que aparecen. Nosotros nos hemos centrado fundamentalmente en la última, en lo que es información sobre hábitos de consumo, ahorro energético y mejora de la eficiencia, que lo hemos extendido también a lo que es la contratación del suministro, a la facturación de la energía y luego también a las ayudas sociales. Y ha sido formación e información. Por eso está esa medida 17 un poco más remarcada. No obstante, hemos hecho también acciones que podíamos encajar en las otras medidas. Por ejemplo, en el tema de los mecanismos de sensibilización y generación de conciencia colectiva sobre el problema de la pobreza energética, uno de los problemas que hay es que este tema está como en un círculo cerrado. Si uno va a los eventos que se organizan sobre pobreza energética y creo que siempre encontramos las mismas personas. Y luego están las noticias que da, por ejemplo, los telediarios, los medios y tal, pero que son muy puntuales. Y entonces hay una necesidad de salir de alguna forma a la sociedad con este problema de la pobreza energética. Nosotros hemos participado en un proyecto que lanzó el Ayuntamiento de Coslada, que lo que unía era la pobreza energética con el aprendizaje de servicio. El aprendizaje de servicio es una forma de aprendizaje que tienen los estudiantes en los centros docentes, en los que aprenden algo haciendo un servicio a la comunidad. Y parecía, esto se le ocurrió al ayuntamiento, parecía que era muy interesante vincular
el aprendizaje de servicio con la pobreza energética, y este es una vía que creo que merece la pena explorar, porque esta experiencia piloto que hemos hecho con el ayuntamiento, pues la verdad es que ha salido bastante bien, ¿no? Y es bastante interesante. Tiene unos condicionantes. Esto tiene que estar liderado por un ayuntamiento, porque tiene que ser así. Y luego otro condicionante es que hay que adaptarse a los horarios y a los exámenes de los estudiantes para que tenga éxito, porque son cuando te dicen cuándo puedes dar las sesiones de formación. Bueno, los horarios, por ejemplo, las que hicimos en la Escuela de Minas y Energía y en la Politécnica, los tuvimos que hacer de 2 a 3 y media de la tarde, porque eran las horas que ellos podían. Si queríamos formarles, pues tenía que ser esas horas. Y entonces hay que adaptarse al 100% a los, ya digo, a los horarios y a los exámenes de los estudiantes. Pero es muy interesante, y a mí me parece que este mecanismo de salir a través de los centros docentes con el tema de la pobreza energética a la sociedad tiene un desarrollo que va a ser muy interesante. Respecto al tema de la medida 16, realización de acciones de comunicación sobre el uso de contadores inteligentes, nosotros, más que acciones de comunicación, lo que hemos hecho es acciones de formación precisamente dentro de nuestros cursos. Hemos formado a estos voluntarios en las aplicaciones o en la aplicación que tienen las empresas distribuidoras, aunque ha sido muy limitado. Fundamentalmente nos interesaba que conocieran de dónde se podían obtener el archivo de facturación que envían las distribuidoras a las comercializadoras, porque este archivo es el que nos sirve para esto que comentaba antes de que empezáramos, de la utilización de las herramientas de la Comisión Nacional de Mercados y de Competencia, que son fundamentalmente el comparador de ofertas y el simulador de facturación con PVPC, que necesita este archivo y que son herramientas imprescindibles para todo el asesoramiento que queremos hacer. Pero como ya digo, nos hemos centrado en lo que es la medida 17, que es información sobre todos estos hábitos de consumo y mejora de la eficiencia energética, contratación de suministro, ayudas sociales, etc. Para ello, pasa a la siguiente, Estela, por favor. Las líneas de actuación son dos. Una, formación de voluntarios y profesionales de otras organizaciones. Estas organizaciones pueden ser otras ONGs, como puede ser Cáritas, o pueden ser los propios servicios sociales de los ayuntamientos, para que hagan ellos mismos pues estos talleres que hacemos nosotros y asesoren los Cáritas en las parroquias y los trabajadores sociales pues en los centros de servicios sociales, sobre todo el tema de información y asesoramiento a consumidores vulnerables. Otra línea de actuación es hacer directamente los talleres con usuarios finales. Son talleres de ahorro de energía en el hogar. Y aquí hemos colaborado fundamentalmente con los servicios sociales del Ayuntamiento de Coslada y también con Cáritas en los centros residenciales. Para realizar estos talleres, obviamente hay que conocer cuáles son los hogares vulnerables, y desgraciadamente nosotros no sabemos cuáles son, y por eso necesitamos una organización intermediaria que tenga contacto directo con estos hogares para que podamos organizar los talleres. Y esta es la principal dificultad, porque obviamente dependemos de estas organizaciones para llevar a cabo nuestras actividades. Cuando ellos quieren hacer unos talleres, pues los hacemos, y si no, pues no tenemos acceso a esos hogares vulnerables. Pasa a la siguiente, por favor, Estela. Bueno, como digo, la información y el asesoramiento a consumidores vulnerables tiene un objetivo fundamental, que es reducir las facturas de electricidad y gas.
Esto obviamente se puede hacer de 3 formas. La primera es reduciendo el consumo con hábitos eficientes en el uso de la energía. Otra forma es reducir los precios con mejoras en la contratación y condiciones de facturación. Y finalmente las ayudas sociales como el bono social, que son descuentos en factura, o el bono térmico, que es un pago. Estas son las formas que hay para aliviar un poco las facturas de los consumidores, y todo lo que tratamos es que toda la información y el asesoramiento vaya dirigida en estas 3 áreas, ¿no? Pasa a la siguiente, Estela. Bueno, para hacer esto, como ya he dicho, organizamos unos talleres de ahorro energético en el hogar. Esto es con usuarios finales, que es el objetivo final, porque toda la formación que se hace a voluntarios es para que ellos también, en el ámbito de sus organizaciones o con nosotros si quieren, poder hacer estos talleres, ¿no? Los talleres son muy reducidos, solo pueden asistir 12 asistentes porque si no, no son operativos, aquello se desborda, y además necesitamos que vayan 3 voluntarios, porque el taller dura aproximadamente 2 horas, hay 1 hora de presentación que tiene estas 3 partes, que se las reparten entre los 3 voluntarios, y luego hay un asesoramiento en factura personalizado. Los asistentes tienen que venir con sus facturas de electricidad y gas, y entonces entre los 3 voluntarios nos repartimos los 12 asistentes, son 4 asistentes por voluntario, que en 1 hora pues, se pueden atender suficientemente bien. Este asesoramiento, nosotros lo que les damos, lo que se llevan al final del taller es un par de hojitas. En la primera vienen una serie de recomendaciones donde hemos marcado las casillas de las cosas que les recomendamos, que son cosas como solicita el bono social, ajusta la potencia contratada, pásate a la tarifa regulada de gas, pide un convenio de pago con tu comercializadora, o pide tal certificado o este otro al ayuntamiento de discapacidad o de familia monoparental o de lo que sea. Eso va en la primera hoja. En la segunda hoja es un resumen de todos esos hábitos eficientes de consumo que les recomendamos. La tercera página son las condiciones que se exigen al bono social, los requisitos, y en la última las direcciones de las comercializadoras que proporcionan, que facilitan el bono social con sus números de teléfono, sus correos electrónicos y direcciones de las páginas web donde se pueden obtener. Además, en los talleres ofrecemos la posibilidad de hacer visitas a domicilios para ayudarles a ver cómo se pueden resolver determinados problemas que puedan tener. A estas visitas solo acceden o solo te invitan a ir a su casa los que verdaderamente tienen un problema, porque los que no tienen un problema muy serio con la factura no quieren que vayas a su casa. Y lo que pretendemos es detectar un poco los casos más serios de pobreza energética para poder hacer un informe a los servicios sociales del ayuntamiento. No obstante, en estas visitas lo que hacemos es rellenamos unos cuestionarios sobre la situación familiar, cómo es la vivienda, el equipamiento que tiene, una serie de cosas, y luego también se hace una especie de inspección sobre la instalación eléctrica, pues qué tipo de ventanas tiene, en fin, para hacer un diagnóstico energético y hacer una propuesta de medidas que se pretenden financiar. Son medidas muy sencillitas de bajísimo coste. Estamos hablando de burletes, paneles reflectores en traseras de radiadores, bajo puertas, cambio de bombillas por iluminación LED, este tipo de cosas, ¿no? Y ya digo que el objetivo de estas visitas a domicilio es detectar los casos más severos, y en estos casos intentar realizar no solo estas medidas de microeficiencia,
sino reparaciones o rehabilitaciones. El problema que tienen este tipo de intervenciones es que se les exige a los usuarios que sean propietarios de la vivienda. Y claro, el 90%, 90 y tantos por ciento de estos usuarios están en régimen de alquiler. No obstante, hay unas, por ejemplo, en el caso de personas mayores, muchas tienen una vivienda en propiedad y tienen una pensión muy pequeña y bueno, este sería el tipo de casos que se podían atender y donde se podrían hacer no solo esas pequeñas medidas, sino ya unas intervenciones de una mayor entidad. Esto es lo que venimos haciendo y lo que aspiramos a hacer de cara al futuro viene en la diapositiva siguiente, que es continuar con las actividades de formación. Queremos extender esa formación que hicimos en la Vicaría Séptima, que es la que corresponde a la zona noroeste, a otras vicarías de Cáritas en Madrid. También la formación de trabajadores sociales de los servicios de los ayuntamientos. Esto tenemos pendiente, por ejemplo, en Coslada la formación de sus trabajadores sociales. Y esto que os comentaba también de los proyectos de aprendizaje de servicio donde se trata de involucrar a los estudiantes en el tema de la pobreza energética y que obviamente pues tienen precisamente una formación para que ellos mismos, lo que se trata de estos proyectos es, se les forma para que ellos den los talleres y hagan también las visitas a domicilio. Este es un poco el proyecto de aprendizaje de servicio y pobreza energética. En cuanto al tema de información y asesoramiento a hogares vulnerables, queremos hacer nuevos talleres con otros ayuntamientos. Tenemos, Fernando y yo, una reunión pendiente con el ayuntamiento de Fuenlabrada, que es el próximo 2 de noviembre. Quieren hacer unos talleres en los 4 centros sociales que tienen ahí en el municipio. Y luego otra cosa que nos interesa muchísimo, porque es algo que podemos aprender mucho, es la implantación de medidas en los centros residenciales, concretamente el que tiene Cáritas, el JMJ en Canillejas. Esto no solo es, este centro residencial tiene una enorme ventaja y es que se puede hacer un análisis de impacto de estos que siempre nos pedís, con un análisis cuantitativo, porque esta gente tiene contadores de energía para calefacción, también tiene contadores para agua caliente y luego el contador de la electricidad, con lo cual las medidas que se implanten se pueden cuantificar muy bien. Pero aparte del tema técnico, de los aspectos técnicos de si todas estas medidas, los paneles ahorran tanto como dicen los fabricantes y tal, nos interesan también un poco las actitudes, porque detectamos, esto nos lo comentó la directora del centro, que allí, bueno, las viviendas son todas iguales, es un módulo y todas están igualmente equipadas, lo único que les diferencia es un poco la orientación y entonces hay unas diferencias de consumo extraordinarias. Esto lo pudimos comprobar en los talleres que hicimos, porque a ellos el propio centro les hace unas facturas que tienen que pagar con todos los consumos de calefacción, de electricidad, de agua caliente, y había unas diferencias notables. Y se notan unas actitudes en el tema de ahorro muy, muy importantes, desde actitudes absolutamente extremadamente ahorrativas, gente que se ducha con agua fría, a otras que bueno, tienen unos consumos pues desproporcionados que además no pagan. Y en este aspecto, o sea, no solo es el aspecto técnico, sino también este aspecto nos interesa y vamos a retomar este proyecto con el centro residencial porque, ya, como ya he dicho, podemos aprender mucho. Y finalmente queremos hacer contactos con otras ONG que están en la Federación de Entidades de Voluntarios de la Comunidad de Madrid. Estos nos estamos refiriendo son ONGs pequeñitas,
pero con potencial para que podamos hacer actividades de ámbito de pobreza energética. ¿Qué queremos decir con esto? Que tienen pisos de acogida o tienen centros de día o tienen centros residenciales en los que nosotros podamos hacer algo, porque si no tienen estas instalaciones no podemos hacer nada. Y esto es un poco las cosas que queremos hacer en el futuro. Y con esto pues acabo mi intervención. Luego me preguntaréis lo que queráis. Carlos, muchísimas gracias por esta presentación tuya, muy ilustrativa, muy interesante. Yo le paso la palabra ahora a José Luis para que nos cuente este tema en Canarias, que es donde tú estás trabajándolo actualmente. José Luis, adelante. Muy bien, muchas gracias. Voy a tratar de compartir la presentación. Vamos a ver. Vale, por aquí está. Bueno, nada, bueno, dar las gracias a los compañeros que previamente han hecho ya una presentación tanto del problema como de lo que está haciendo la organización. Yo voy a tratar de dar un poco la visión más particular de Canarias. En primer lugar, conocer qué está pasando en Canarias y qué diferencia hay un poco con el panorama del resto del país. Y luego, por otro lado, pues proponer una serie de actuaciones que creemos que Energías Sin Fronteras, la delegación de aquí, puede contribuir y presentar, pues bueno, o por lo menos avanzar algunas de las líneas de trabajo que van muy en la línea de lo que ha comentado, por ejemplo, Carlos, ¿no? en la intervención. Avanzar, o sea, soluciones que queremos poner en marcha. Básicamente, bueno, como he seguido un poquito la presentación, no es exactamente igual a mis compañeros, porque las prisas me han hecho tirar de un formato diferente, pero bueno, espero que se vea bastante bien. Y mi idea es un poco repasar esta parte del dónde estamos, ¿no? A mí me gusta mucho el ver en qué situación estamos. Esto sería compartido en Canarias y en toda España, pues una situación en la que en el año 2020 tenemos un cambio de vida total. Y bueno, yo estuve ahí analizando una serie de datos del Instituto Nacional de Estadística para ver cómo se habían modificado nuestros patrones de gasto, ¿no? Y se observa una clara diferencia en el año 2020, donde, bueno, lo que antes era un gasto para nosotros, cuando nos vemos metidos en las casas y con una situación tan particular y tan extraña, pues dejan de ser un gasto importante dentro de nuestra economía familiar, y unos descienden y otros ascienden, ¿no? Como se ve un poquito en esta diapositiva, por ver el contexto. En el caso de Canarias, sobre todo, preocupan los índices que nos hablan de la situación económica. Canarias, siempre junto con otras comunidades o regiones como Andalucía o Extremadura, pues tienen las tasas más altas en ciertos indicadores ligados a la situación de incapacidad económica, ¿no? Y esto ocurre un poco con la tasa AROPE, que bueno, no es un poco el objetivo explicarla aquí con detalle, pero bueno, para quienes no la conozcan con mucho detalle, básicamente es una tasa, un multiindicador que trata de ver las situaciones de pobreza, del riesgo de pobreza y exclusión social, en base a, pues bueno, las limitaciones que tiene el hogar para asumir ciertos gastos, la intensidad de empleo que hay en ese hogar y una serie de criterios, ¿no? Canarias ha seguido sufriendo incrementos. En el año 2021 se sitúa el 37,8% de la población en situación de riesgo de pobreza o exclusión social, según la tasa AROPE, y esto lo hace situarse muchos puntos por encima de la media del país. En 2020 eran 10 puntos, en 2021 no sé la referencia exacta, pero me imagino que va muy por el estilo, ¿no? Y entonces estamos hablando de que nos encontramos en una región donde la media de ingresos de las familias es más baja en general, y esto puede hacer que más parte de la población se encuentre en una situación de vulnerabilidad.
Otro de los mismos indicadores de este informe AROPE indica que Canarias lidera, pues bueno, con la tasa más alta, el indicador relativo a retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda. La media nacional un 14,3 y en el caso de Canarias un 26,2, ¿no? Más panorama, esto está un poquito, bueno, cogí esta, ya digo, he reutilizado alguna cosita que tenía también de otros análisis y de otras presentaciones recientes, pero bueno, sirve un poco como ejemplo de lo que todos sabemos que hemos estado viviendo, un precio de la energía que de un momento a otro, digamos, ha disparado y que ahora mismo se encuentra en una situación de incertidumbre, ¿no? Como comentábamos con Carlos al inicio, sobre todo incertidumbre sería la palabra, de no saber muy bien, es tan dependiente de tantos factores que se escapan un poco a nuestro control, que los precios de la energía no sabemos muy bien dónde pueden acabar ni en el corto ni en el medio. Pero bueno, sí que vemos evidencias, ¿no? A mí esto, que es quizá un dato más del mercado mayorista, yo lo traduzco a esto, que son dos facturas reales que yo tenía, de consumos muy parecidos, con una diferencia de aproximadamente, no llega a 2 años, donde pues, nos encontrábamos con unos importes finales que tenía que asumir la persona que más que duplicaban el importe neto final, ¿no? Entonces, bueno, esto se ha vivido en los hogares. Esto no es una cuestión de mercado mayorista, esto es lo que llega a la factura en el sobre, básicamente, y lo que han tenido que hacer frente a las familias. ¿Qué nos ocurre también si hemos hablado de indicadores económicos, un poco, situación económica, hablamos de los precios de la energía, y si nos vamos a ver un poco cómo está la vivienda, tampoco he traído un dato que representa toda la región, pero bueno, básicamente sí que quería aquí mostrar pues una cosita un poquito más visual de la isla de La Palma, que es parte de un estudio que he estado haciendo junto con una entidad, La Palma Renovable, y que justo esta semana además presentamos. Básicamente esto es una representación de las viviendas, de los certificados de eficiencia energética que hay que hemos sacado a través de la plataforma de datos abiertos que tiene el Gobierno de Canarias. Con las clases energéticas, las 3 clases energéticas, digamos, peores, que van hasta la G final, ahí entran el 80% de las viviendas. Esto, que es una realidad en La Palma, probablemente sea muy, muy, muy similar, no he analizado al conjunto en todo Canarias, pero también sea muy similar al del resto de regiones del país. Es decir, tenemos un parque de viviendas edificado pues, con un nivel prestacional bastante deficiente, y eso hace que se note, o bien en el caso de Canarias, más bien porque no es una cuestión, el clima es más benévolo, como todo el mundo conoce en general, en la mayor parte del territorio de las Islas Canarias, pero no en todo. Pero bueno, es un clima más benévolo y eso hace que no se note tanto en incrementos de consumo, porque no hay directamente, en muchas ocasiones, la mayor parte de las viviendas no hay calefacción, sistemas de calefacción instalados, ni de refrigeración algo más, pero tampoco en todas. Y esto hace que no se note tanto a lo mejor en los consumos, pero sí que se note al final en pérdida de confort, en riesgo para la salud. Por eso un poco, como bien señalaba al inicio Fernando, la forma un poco de medir todo esto o más apropiada parece ser un sistema multiindicador que mida desde lo que siente el hogar y lo que declara el hogar hasta cosas, digamos, de carácter un poco más objetivo, ¿no? de indicadores que se refieren a gastos e ingresos. Aquí no me quiero detener nada porque esto lo ha explicado perfectamente toda la panorámica Fernando, pero sí que me lo he traído para analizar un poco el caso de Canarias hasta el último informe que publicó el Ministerio de la actualización de indicadores, que deberá estar pronto, ahora a final de año, ya los datos de 2021 completos, ¿no? Y bueno, pues ahí se ven en estas 4 diapositivas con los 4 indicadores. Lo que he hecho de alguna manera es copiar en la parte de abajo el dato de la media del país para ver un poquito las diferencias, ¿no? Y
Y bueno, pues es curioso, por ejemplo, este indicador de gasto desproporcionado que en el año 2020 en Canarias superó a la media del país, a pesar de lo que he dicho, que bueno, pues es una región donde la demanda de calefacción y refrigeración en un muy alto porcentaje del territorio no debería hacer incrementar el gasto. El problema es que como el precio de la energía ha sufrido los incrementos que ha sufrido, que hemos visto un poco en ese ejemplo que ponía, pues todo hace que probablemente los indicadores han evolucionado de una manera que ni esperábamos, ¿no? O las rentas de las familias se han visto tan mermadas con la crisis, sobre todo en un territorio también muy dependiente de determinados sectores como el turismo, que se paralizó por completo, que aunque hayan venido gastando lo mismo, incluso menos, o pagando facturas del mismo importe o incluso más bajas, sus ingresos se han reducido y el esfuerzo que hacen para pagar esas facturas es alto, ¿no? Por eso este indicador sale más alto que en la media del país. Si nos vamos aquí al indicador de pobreza energética oculta, yo este es el que, digamos, en el caso de Canarias no lo suelo tener muy en cuenta porque lo compara con la media de gasto en euros del país y eso hace que distorsione, por la razón que digo, porque en general aquí la factura es más baja, con lo cual, bueno, no me detendría demasiado tampoco en este indicador para el caso canario. Sí que me detendría en los de percepciones, porque al final, si el hogar está diciendo que tiene una situación de incomodidad, es que la tiene, a pesar de toda la subjetividad. Es verdad que la fluctuación que observamos aquí en el año 2020 es muy elevada respecto a 2019 en el caso de Canarias. Pasamos de un 5 a casi, bueno, casi no, se triplica, incluso cerca de cuatriplicarse, ¿no? Sí que es verdad que este indicador probablemente pueda estar asociado pues, a situaciones en las que el, el invierno también ha sido diferente, ha habido más semanas de frío. No son viviendas que estén preparadas, no es un frío igual que el de la península. Sobre todo aquí los problemas se dan en las islas que tienen mayor relieve y que tienen la cara norte, en las medianías. Son muy incómodas porque en las situaciones de ola de calor es donde la altitud, donde se concentra todo el calor, a pie, digamos, de costa, pues bueno, el efecto de la brisa del mar calma un poco ese ola de calor, que también llegan aquí, igual que a península, pero hay determinada altitud donde hay poblaciones y mucha población, es el caso, por ejemplo, de la cara norte de Tenerife, y donde el calor es realmente asfixiante en verano y donde en invierno es muy incómodo también por la humedad, los vientos, todos los vientos en la cara norte que llegan cargados de humedad del Atlántico, al ascender pues generan esa nube permanente, y hay zonas con una nube permanente durante todo el invierno que sumado al viento y a la humedad son muy, muy incómodas, lo puedo garantizar. Y esto mezclado con una vivienda poco eficiente hace que un invierno que se note más, que si no recuerdo mal, justo el de 2020 ha sido un invierno que aquí aguantaron, aquí se nota sobre todo por el tiempo que aguanta la nieve en el Teide y cuando la nieve en el Teide aguanta es que está haciendo un invierno más frío, ¿no? Y aquí se tiró prácticamente de zonas bastante más bajas que el Teide, nevadas cerca de un mes ese invierno. Y bueno, el indicador de retrasos en el pago de los recibos. Este también sí que, aunque tiene la subjetividad de que siempre puede haber gente que nos diga pues que mienta o que diga o aunque tenga un retraso en el pago del recibo no lo diga, ¿no? Por pudor o por el estigma o por vergüenza a reconocer que ha dejado de pagar, pero yo creo que no engañan los datos. Al final, pues bueno, un poco lo que estamos viendo aquí es que el año 2020 ha sido determinante para que nos encontráramos con situaciones de retraso en el pago de los recibos. Y bueno, aunque en el panorama nacional también se han producido incrementos, en Canarias es muy exagerado. En el análisis que he estado también haciendo con más detalle, preguntando con una encuesta específica a la población de La Palma, pues ha ocurrido lo mismo. También se encuentran indicadores muy altos, ¿no? De la situación de retrasos en el pago de recibos. ¿Qué podemos hacer aquí? Bueno, yo he metido ahí algunos logos más, no solo el de energías, pues bueno, este de Good for the Planet es un poco iniciativa mía, donde me enmarco yo como persona que hace sus proyectos como autónomo, entonces bueno, simplemente no se conoce, pero
básicamente como si hubiera puesto ahí un poco José Luis. Y luego, pues Energías Sin Fronteras creo que tiene un papel muy importante. Otras entidades, por ejemplo, con la que he trabajado, La Palma Renovable, para este estudio, pues también pueden aportar mucho, están impulsando una comunidad energética. Yo creo que sobre todo podemos avanzar en las líneas muy de lo que ya está haciendo Energías Sin Fronteras en otros sitios con más recorrido, como ha comentado Carlos, en esa formación, empoderamiento de la ciudadanía. Yo siempre digo formación y empoderamiento porque es verdad que la situación es muy cambiante, pero por ejemplo, yo ahora que otras de las cosas que estoy haciendo así como con mi papel de Good for the Planet, ¿no? De autónomo, es asesorar a trabajadores autónomos sobre su factura, o bien de su local o bien de su domicilio particular. Y sobre todo lo que estoy tratando con mucha cautela, explicándoles las cosas, es de decirles, bueno, vas a adquirir un conocimiento que te empodera, porque dentro de 6 meses, dentro de 2 meses, cuando tú quieras, vas a poder volver a entrar a todas estas herramientas que ya que están online, de la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, la página de la distribuidora, todo eso va a está ahí y no va a dejar de estar. Entonces, a lo mejor lo que te vale hoy no te vale dentro de 2 meses, pero vas a saber comprobarlo, vas a tener un conocimiento que te vas a llevar para siempre, ¿no? Y que si tú quieres y puedes, vas a poder extender de forma capilar aunque sea tu círculo más cercano, ¿no? Y yo creo que ahí, en eso, Energías Sin Fronteras, la delegación de Canarias puede trabajar mucho. Puede trabajar también en esa parte de apoyo, de información al pago de ayudas existentes, en vincular también a esas medidas de mejora de la eficiencia energética y incluso de implantación de energías renovables. Es verdad que con los sectores más vulnerables esto es la barrera total. No puedo pagar la factura, no voy a poder pagar una mejora de ingresos. Pero es que es verdad que cuando la gente sabe que tú eres un punto donde puede acudir, te acude gente por decirlo de una manera, de todos los espectros de la población, y también hay gente con capacidad de pago o que no la tiene hoy, pero la puede tener mañana. Entonces, esta información también es necesaria, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, en los asesoramientos, cuando la comparadora de tarifas de la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia les da varias ofertas, yo siempre trato de decirles, oye, por lo menos a igualdad de precio, ya no te digo que te cojas una más cara, pero a igualdad de precio, si te vas a una tarifa del Mercado Libre, mira este trébol, esta hojita verde que sale aquí, que eso significa que estás pidiendo que la energía que tú consumes, esa comercializadora te la certifique como energía renovable. Estás intentando cambiar el modelo, estás apostando también un poco porque salvemos también toda la crisis, digamos, ambiental, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí debemos seguir trabajando. Esa formación a prescriptores, tanto a técnicos de lo social como de otros ámbitos que puedan llegar a más gente. Y ahí va a ir un poco la línea de la última diapositiva, que es en la que presento más el proyecto, así que las cosas que queremos hacer aquí en Energías Sin Fronteras Canarias. Y también incide en la parte de hábitos de ahorro, siempre con mucho respeto, porque la persona que no, y las familias, lo que decía Carlos, te encuentran los dos perfiles. O sea, nos podrían dar muchas lecciones a casi cualquiera de nosotros en ahorro y en medidas de ahorro, en hábitos, muchas familias vulnerables, pero también es verdad que también hay otras que, bueno, como saben también que pueden tener a lo mejor en un momento dado una ayuda o no quieren comprometerse con este tema, pues consumen por encima de lo necesario. Entonces nos encontramos un poco los dos perfiles, ¿no? Y sí que es bueno siempre partir del respeto y de no juzgar en este tipo de cosas, porque nos podemos encontrar con las familias vulnerables con situaciones muy, muy particulares, ¿no? Yo me he encontrado yendo a casas cuando he hecho proyectos de este tipo, directamente con los hogares vulnerables, y les he sugerido cambiar casi la única bombilla que encendían, la del salón comedor todo el día, ¿no? En invierno por la tarde, porque tenían una incandescente y claro, cuando me dicen que no la cambian porque esos son 8 euros, bueno, en su día eran 8 euros, ahora ya son más baratas, pero que no lo cambian porque eso para ellos es un esfuerzo económico grande, pues es que ahí poco puedes decir, ¿no? Cuando una mujer que ponía pues muchas lavadoras, más de las razonables en principio, para mantener la ropa limpia de sus hijos,
Y cuando le sugerimos cambiar este hábito, pues nos decía que como no les podía comprar determinada ropa nueva y llevaban ropa más usada, que por lo menos quería que sus hijos olieran bien. Entonces es muy difícil ante declaraciones de este tipo, ¿no? Pues uno de algún modo no puede juzgar ni tiene que reorientar ahí su asesoramiento, por decirlo de alguna manera. Y pues apuntado a esta serie de cosas, las comunidades energéticas locales, que también tienen una parte social. Aquí el ejemplo que han impulsado en La Palma, que se llama Energía Bonita, pues está muy bien, lo han preparado de tal manera que no se va a saber, han buscado, digamos, la manera de encontrar financiación para que no se pueda saber de alguna manera, se pueda acercar a formar parte de esta comunidad energética, tanto una persona que tiene el dinero para asumir como aquella que no, que está en situación de vulnerabilidad y que no haya distinción, ¿no? Y eso creo que ese tipo de proyectos van a ir en aumento y Canarias tiene un potencial también muy grande. Y bueno, pues un poco los proyectos en los que nos movemos van un poco por ahí. Se está trabajando, por ejemplo, con los centros de Cruz Roja Tenerife en un proyecto que también proporcione, digamos, la puesta en marcha de placas de energía solar fotovoltaica en determinados centros de Cruz Roja Tenerife, y estamos ahora mismo también con este trabajo. Tenemos también en proyecto, no se ha acabado de cerrar, pero bueno, esa parte de talleres formativos más ligados a los técnicos de estas entidades sociales. Se habló en su día con Cáritas de aquí, también con Tenerife se ha propuesto, con Cruz Roja Tenerife, perdón. Entonces, bueno, será algo que tarde o temprano también se hará en la línea de Energías Sin Fronteras en Madrid y en otras sedes que llevan más recorrido. Y luego, con idea también de este proyecto, un poco parecido al que Carlos yo creo que ha comentado con la idea de Coslada, ¿no? Con la experiencia de Coslada, pues trabajar a través de la Universidad de La Laguna con estudiantes del máster en energías renovables, hacer un proceso formativo con ellos y que ellos sean los que hagan también un proceso de prácticas que les permita de alguna manera poner en práctica tanto lo que han aprendido y llevarse no solo eso, sino de alguna manera contribuir con una práctica que tenga también un enfoque social y un enfoque de cambio, un enfoque con impacto social, ¿no? Y bueno, que actuemos de manera capilar. Al final el secreto está en que nosotros solos pues podemos ser cada vez más voluntarios, pero es verdad que vamos a ser los que seamos y vamos a estar limitados, y José Luis como José Luis va a poder hacer lo que pueda, pero las horas del día son 24 y hay que dormir, comer y hacer otras cosas, y por mucho que yo quiera, yo solo no puedo. Entonces, si yo, por ejemplo, ya digo, en este proyecto que estoy haciendo ahora de formar a otras personas, si estas otras personas luego lo trasladan, aunque sea a 2, 3 personas más, ya hemos multiplicado exponencialmente el impacto, ¿no? Y de eso se trata. Yo aquí dejo un poco mis credenciales, pero bueno, no hace falta para nada. Desde Energías Sin Fronteras me ubicáis, sobre todo que sepáis que, bueno, que estoy en el equipo de aquí de Canarias y nada, pues todo lo que pueda aportar y ayudar, pues lo haré. Estupendo. Muchísimas gracias a los tres, a Fernando, a Carlos y a José Luis. Personalmente ha sido una charla muy ilustrativa porque conocía algo el tema de la pobreza energética, pero esto me ha permitido ahondar más en todo lo que, en el gran programa que estáis haciendo, y yo creo que además con una cosa muy importante que es con mucha dedicación. Yo, si me permite, Fernando, quería compartir algo que no habéis dado, pero que creo que es importante, y esto está sacado de la memoria de algo que se ha presentado al premio de la Fundación Naturgy, y que sabéis que Energías Sin Fronteras ha sido premiada en la tercera edición, la de este año, y que resume un poquito el esfuerzo en formación, en eficiencia energética y en bono social y las otras medidas
que es, ahí tenéis la evolución de las personas que han formado Energías Sin Fronteras. Veis que evidentemente hay un bache en el año 2020 motivado por la pandemia, pero que creo que es muy importante, ¿no?, el ver que esta es una actividad que está cobrando cada vez más fuerza dentro de Energías Sin Fronteras. Estamos hablando de 145 personas en el año 2021 y por lo que Fernando Urquiza me ha comentado varias veces, pues es una cifra que va a crecer cuando acabemos el año 2022. Simplemente para daros una idea de cuál es el esfuerzo que ahora mismo se está. Esperamos que esta cifra, Canarias, a través de los planes que nos ha comentado José Luis, contribuya significativamente, si no en el 2022, que es un año de conformación de la sede territorial de Canarias, por lo menos en el 2023. Bueno, menos rollo y vamos a lo que vamos. Yo ahora abriría el turno de preguntas. Todos los que queráis hacer una pregunta, o levantáis la mano o me mandáis un comentario al chat para poder organizar un poco la discusión. Y a modo de calentamiento, yo he apuntado una pregunta a lo largo de todas las intervenciones que he seguido. Hay algo que me ha preocupado, que creo que ha sido Carlos quien lo ha comentado, que es cuando habéis hablado de las líneas de actuación de la estrategia nacional para combatir la pobreza energética. Yo he apuntado aquí que a la postre se habían implementado, se habían tomado pocas medidas para reducir la pobreza energética. ¿Podéis ampliar un poquito más o analizar un poquito más este punto? No sé si es Fernando, Carlos, José Luis, quien vosotros queráis. Pero ¿a qué te refieres de pocas medidas? Sí, yo he apuntado en una de las presentaciones que habéis hecho, he visto que uno de los puntos que se señalaban es que sí habéis hablado de las líneas de formación, etcétera, etcétera, de bono social, etcétera, pero he visto que una de las conclusiones es que en el fondo se habían adoptado pocas medidas para reducir la pobreza energética. Sí, lo he comentado yo, Mariano. No sé si es que lo he apuntado mal o que he cogido mal la idea. A ver, lo he comentado yo. Cuando estaba comentando la estrategia nacional, hablaba que se articulaba en 4 ejes. De los 4 ejes había 9 líneas de actuación y 19 medidas. Y lo que quería comentar es que la mayoría de estas medidas no se habían implementado, no se habían desarrollado. Es decir, hay algunas que sí, sobre todo en el tema de mejora del conocimiento y en algunos otros, pero sobre todo las medidas de protección a los consumidores o el cambio estructural para la reducción de la pobreza energética, pues la mayoría de las medidas, como suelen ocurrir, no es que sea una cosa concreta de esto, sino como suele ocurrir en la mayoría de los casos con estos planes, digamos, aprobados por el gobierno, por este o por cualquiera, pues se dilata la implantación de las medidas en el tiempo. Esta dilatación se debe, entre otras cosas, pues por una parte, a que siempre aparecen situaciones más urgentes que hacen demorar otras, y por otra parte porque en muchos casos la implantación de estas medidas requieren medidas, digamos, presupuestarias, sobre todo de dotación de presupuestos básicamente a los ayuntamientos, que son en este caso los que tienen los mayores contactos con las personas en situación de vulnerabilidad, y presupuestos que no se han dotado, ¿no? Porque, bueno, pues porque hay otras necesidades que se introducen, ¿no? Entonces, si bien por ejemplo, se ha desarrollado el informe que publica la estrategia con los indicadores, pues estas cosas sí se han hecho, se ha establecido una definición de qué es la pobreza energética, pero digamos lo que son medidas de protección, pues muchas de ellas no han llegado a implementarse. Y el problema es que las que se han llegado a implementar
en muchos casos, como decía yo en mi presentación, existen dificultades para que lleguen realmente a las personas que los necesitan, ¿no? Porque no es tan fácil. Como decía, no sé, me parece que ha sido Carlos el que muchas veces cuando vamos a eventos relacionados con el tema de pobreza energética, por ejemplo, pues siempre nos encontramos los mismos, ¿no? Sí, yo por completar quizás también o dar mi visión desde aquí. Sí que es cierto que hay líneas donde se avanza o se ha avanzado muy despacio respecto a la estrategia, ¿no? Evaluando, digamos, todas las líneas de actuación que proponía el documento. Lo que sí, bueno, un poco a favor de la situación actual o por dar el lado positivo, si yo me vuelvo y que llevo, pues eso, más de a lo mejor 10, 12 años trabajando muy a fondo en este tema, la evolución ha sido, no podemos comparar con años en los que no había ni reconocimiento o sea, se quitaban las palabras pobreza energética de cualquier tipo de plano normativa, aunque ya era más que evidente que este problema estaba y que afectaba a una parte significativa, como ha mostrado Fernando con los datos, una parte significativa de la población. Entonces, desde ese momento, quizás la aprobación de la estrategia nacional, las modificaciones que se hacen, digamos, todo por intentar de alguna manera afrontar ya el problema y reconocimiento, digamos, expreso del problema, lo debemos valorar como muy positivo, porque durante muchos años no ocurrió. No ocurrió a pesar de que estábamos tocando la puerta desde muchas organizaciones y desde muchos lugares y muchos profesionales y desde casi todos los ámbitos tocando la puerta de, oye, está pasando aquí algo grave y no se le está poniendo, no tiene ni nombre reconocido, ni tiene una definición, ni tiene una estrategia, ni tiene nada. Entonces, valorar que el momento, a pesar de que es verdad que se va lento en muchas cosas, se ha avanzado y si yo pongo ahora mismo pues, que hay un bono social que transitoriamente está aumentado y no duplicado, sino más de que duplicado el porcentaje de descuento que hace, que ha cambiado los supuestos, que ha tratado de mejorar, que ha puesto una señal de ahorro en el bono social mismo que dice, oye, yo te ayudo, pero hasta tantos kilovatio hora de consumo, porque a partir de ahí la ayuda está limitada. O sea, se han avanzado muchas cosas que durante muchos años estuvieron paradas y que eso también hay que ponerlo en valor, pero sí que es verdad que la parte estructural, la parte, por ejemplo, de la vivienda, pues va lenta. O sea, el mejorar el estado de la vivienda, de dónde viven los hogares más vulnerables, eso tenía que haber corrido más. Y creo que es de las pocas veces que a nivel estatal se ve con la llegada de los fondos europeos, los fondos Next Generation, que están ahora ya gestionando las comunidades autónomas. Hay una particularidad que dice que si se observa o se ve que la familia dentro de un bloque de edificios tiene una situación de vulnerabilidad económica reconocida, se le cubrirá hasta el 100%. O sea, parece que se va cambiando también la forma en la que se dan las ayudas y se ha dejado de dar ayudas a quien ya podía asumir una mejora. Antes se daban ayudas para cambiar una ventana a quien ya podía cambiar la ventana, porque la ayuda era un incentivo. Ahora parece que por lo menos los planes de ayuda ya empiezan a tener una visión social de considerar a quien no lo puede pagar y eso, bueno, pues por poner un poco también el toque positivo a pesar de dar palo que no se están haciendo todas las cosas bien, está claro, ni a la velocidad deseada. Gracias, José Luis. Tengo una pregunta de Juan Ignacio. Juan Ignacio, adelante. Sí, hola. Antes hemos hablado de la parte de formación y he visto que es algo que va progresando y no cabe duda que es algo muy importante. Pero tan importante como es la formación, también es la forma en la que se da la formación. Que yo sepa, una formación reglada, una formación que tenga validez, que sea útil para la persona que recibe la formación, debe estar canalizada a través de certificados de profesionalidad. Es decir, que quizá la formación esté certificado por los servicios públicos de empleo o bien por el Ministerio de Educación, para que una vez que dé esa formación se pueda acreditar que el receptor ha recibido un curso y que es válido para algo. Es decir, es válido para poder trabajar, es válido para obtener un empleo, etc.
no he oído nada en lo que hemos estado hablando sobre la forma en la que se realiza esa formación. Es decir, una cosa es ir a una clase para dar una formación genérica sobre el tema que queramos. Otra cosa es que esa formación esté reglada de tal forma que sea válida para el receptor, para obtener un empleo, para cualificarse. Creo que de esa forma ayudamos a las personas de dos formas. Uno, para conseguir un empleo y dos, para formarse en la materia. Es decir, por ejemplo, lo que hemos hablado antes de formador de formadores, el formador de formadores debe ser una persona cualificada para formar. No vale una persona que tenga mucha experiencia, mucho conocimiento. Debe ser alguien que esté en contacto con los servicios públicos de empleo para dar cursos reglados en una determinada materia, o bien con el Ministerio de Educación para que emita un título oficial a esa persona receptora. ¿Me entendéis? Sí, Lo sí, que trato de explicar. sí, te contesto yo un poco. Vamos a ver. Nosotros, no sé si lo he explicado bien, pero la formación que tratamos de dar es a voluntarios, son voluntarios o profesionales, para que ellos puedan hacer la misma actividad que nosotros hacemos con los usuarios finales. Esos talleres, que es información, a los usuarios finales desgraciadamente no se les puede formar mucho porque simplemente no hay tiempo. A la gente, un taller de estos os he dicho que dura 2 horas. Si durara más de 2 horas, pues la gente al final no termina viniendo porque o se va a hacer sus cosas, porque ese es el límite que hemos visto para que mínimamente preste una atención y asista a los talleres. Entonces, en esas 2 horas, ya digo, lo único que se puede dar es una información muy básica, que son puramente instrucciones de las cosas que tiene que hacer, cómo utilizar la energía, o por ejemplo en el tema de la factura, pues primero le enseñamos a que distinga si está en mercado regulado o mercado libre, porque el 70% de los consumidores españoles ni siquiera saben dónde están, a través del logotipo, de una forma muy sencilla, a extraer la información, porque ahora las facturas vienen con mucha información, a extraer información sobre hasta cuándo le dura el contrato, si tiene bono social y de qué tipo, cuál es la potencia que demandó a lo largo del último año, una información útil para que puedan hacer seguir esas recomendaciones que luego les vamos a dar. Es una formación muy sencillita. Y luego las ayudas sociales, explicarles cuáles son los requisitos, qué es lo que hace falta, presentar la documentación y dónde se pide. O sea, es como una formación muy básica. Esa es la que enseñamos a los voluntarios que formamos a los niños, para que luego ellos vienen hagan un asesoramiento o hagan talleres. O sea, es una formación muy sencilla, que obviamente sí, convendría que la gente estuviera cualificada, y bueno, si estuviera certificada, pues sería estupendo, pero esto, bueno, estamos empezando. Sí, Carlos, entiendo que es una formación informal. Es decir, me estás hablando de formación informal, pero claro, el valorar lo que se ha hecho de formación informal es muy complicado. Es decir, tú no puedes medir digamos, por cualificación, no has medido el grado de asimilación del conocimiento, no has medido, no has hecho ninguna prueba, ningún test, no has hecho ninguna evaluación. ¿Entiendes? Es una formación informal. Yo lo único que quiero dejar un poco en el aire, que quizá que cuando damos formación, y hacemos ese esfuerzo, la formación debiera ser un poco más reglada, intentar meter algún organismo oficial para que esa formación, quizá siendo más extensiva, sea válida para la persona para conseguir un empleo, un trabajo o simplemente un certificado. Y eso hay que hacerlo a través de profesores que estén certificados para dar cursos, precisamente, o por profesionales que den eso. Aunque lo otro es totalmente válido, pero es una formación informal. Como tú has dicho muy bien, 2 horas, 3 horas, entre amigos, entre gente que esté interesada, y ahí queda todo. Pero claro, si luego eso lo vas a meter a la estadística, como antes hemos visto, cómo vamos progresando en estadística,
¿qué estamos midiendo? Estamos midiendo las horas, estamos midiendo el número de sesiones, estamos midiendo el número de personas que asisten, las personas aprobadas, las personas que han enseñado el conocimiento. ¿Qué medimos? Porque la curva es muy sencillo verlo, parece que todo va muy bien, pero ¿en base a qué? Bueno, pero vamos a ver, nosotros lo que pretendemos es que el usuario final, o sea, el que es el consumidor vulnerable, tenga unos conceptos básicos de lo que tiene que hacer a la vista de su situación. Quiere decir, si tiene derecho al bono social, pues que sepa que tiene derecho y dónde lo puede conseguir. Si está pagando mucho por la potencia contratada y vemos que tiene que no necesita tanto porque en la propia factura le está diciendo que está demandando mucho menos, que pueda ajustar ahí y ahí pueda ahorrar. Es decir, claro, son una información y un asesoramiento de un nivel que, bueno, sí, a lo mejor habría que... Es cierto que a los voluntarios hay que prepararlos bien, porque muchas de las organizaciones que se están dedicando a esto, no todos los voluntarios están suficientemente preparados para dar estos talleres, pero yo creo que en nuestro caso sí. Y entonces, sinceramente, de momento consideramos que no es necesario, no sé qué pasará de cara al futuro, el que haya que certificar que las personas que dan estos talleres, bueno, pues tengan algún tipo de cualificación, vamos, la cualificación la tienen, de homologación, porque es lo que consideramos, o sea, es a usuarios finales, quiere decir, es a los consumidores. En lo que me dices, por ejemplo, nosotros participamos con ECODES en un curso de formación de desempleados, era también sobre todos estos temas. Yo no sé cómo lo organizarían ellos, si se le daba al final una habilitación a la gente que participaba en los cursos, eso lo desconozco, pero también era un curso de formación bastante más extenso y ya digo, a profesionales. Lo que estamos hablando es del público general, consumidores que además muchas veces el nivel educativo no es muy elevado, con lo cual tampoco puedes pretender hacer muchas maravillas, ¿no? Carlos, yo creo que José Luis quería añadir algo. Sí, no, muchas gracias. Solo era un poco por añadir bajo punto de vista, bajo mi experiencia. Al final, estas formaciones creo que lo que hay que exigirlas, y eso creo que Energías Sin Fronteras lo tiene, es que las personas que estén realizando formación o información o como lo llamemos, el término más adecuado, que tiene razón Juan Ignacio en que igual esto no lo podemos asumir como una formación reglada porque no lo es, pero que informen con rigurosidad, con objetividad y desde un lado imparcial. O sea, no está yendo a informar, no está yendo a mejorar el conocimiento de un técnico social, alguien que tiene interés en algo. El único interés es dar una información, el que tengan, digamos, unas capacidades para trasladarlo a los hogares. Algo que es muy difícil, porque aunque esto estuviera estructurado en una formación reglada, al final lo que interesa con este tipo de trabajo es el impacto real en las personas. O sea, yo he dado cursos de todo tipo, algunos en los que teníamos un marco europeo incluso a nivel de subvención. Nosotros les certificábamos, a las personas que formábamos les hacíamos una prueba de conocimiento, ponían en práctica todas las herramientas. Pero a mí de nada me sirve si después de un mes, un año después del curso, nadie de esas personas que yo he formado ha ayudado a otras personas a mejorar su situación real, su día a día. O sea, al final son acciones de impacto real. ¿Cuánta gente ha pasado de una tarifa que le perjudicaba a una tarifa que le beneficia? ¿Cuánta gente que tenía derecho al bono social y no sabía ni que existía realmente hoy en día lo tiene? ¿Cuánta gente tiene ya la capacidad de decir, oye, no me voy a esta oferta que me llaman por teléfono y que me han dicho tal, no la voy a coger, voy a mirarla antes bien? Cosa que antes a lo mejor de que el técnico social le explicara algo, y ese técnico social le hemos formado nosotros antes o informado, hemos conseguido cambios reales.
Es lo que interesa aquí. Yo creo que aquí no es una formación en la que estemos formando a profesionales de la construcción que van a rehabilitar casas, que ahí sí se necesita algo reglado. Aquí lo que necesitamos es realmente un canal riguroso y objetivo y que no busque nada más que dar herramientas y por otro lado encontrar el impacto social. A mí de los cursos, pocos me han dicho, pero de hace un par de años formé a lo largo de 5 cursos como a más de 100, 150 personas. 2 creo que me han dicho que se están dedicando a través de que han conseguido un convenio con el ayuntamiento y han formado una especie de oficina de ayuda o de asesoramiento en tema energético y bueno, a ellos les paga el ayuntamiento y ellos están prestando un servicio en el que están tratando de cambiar las cosas de la población vulnerable. Eso es lo que me vale. A mí los otros 148, que no sé si han hecho algo con mi curso, no es que no me valga, pero bueno, realmente en términos de impacto puede ser nulo. Entonces, aunque tuvieran una formación reglada por un certificado del ministerio, no aportaría demasiado, creo yo en este caso, ¿eh? Para otro tipo de actividad sí, pero... Te lo digo porque eso te permite conseguir subvenciones del SEPE o del Ministerio de Educación mientras tú formas. Es decir, en lugar de hacerlo por libre o en lugar de hacerlo, pues no sé, con recursos de Energías Sin Fronteras o como sea, pues tendrías subvenciones. Esa formación te lo pagaría el SEPE, ¿eh? Te la pagaría a ti como formador si estás acreditado. Y aparte de eso, el SEPE emitiría un certificado a las personas como que lo han recibido. Y con ese certificado las personas igual se pueden poner a construir plantas fotovoltaicas o a dar clases profesionales a otro que a su vez le sirva ese certificado a un tercero. Es decir, se expande la red. El problema es que si eso no se hace así, tú das tu curso, algunos serán más receptivos que otros, pero primero, no se ha conseguido ninguna financiación que están a disposición de los formadores certificados, ¿no? Y el SEPE las da, o el Ministerio de Educación ahora, y además no se despide un título. Energías de Fronteras, por ejemplo, no puedes emitir un diploma de que ha hecho un curso que sirva para algo, porque no es lo mismo decir que lo ha hecho Energías Sin Fronteras que lo ha hecho el Servicio Público de Empleo o la Universidad Española. Son cosas distintas totalmente. Pero bueno, yo creo que no merece la pena extenderse más, simplemente es un brainstorming que dejo en la cabeza de todos, ¿sabes? Porque quizá haya otras formas de canalizar la formación que sea más efectiva para conseguir subvenciones. Es decir, ya que damos la formación, por lo menos recibir una retribución que retorne a las personas formadas o simplemente a la ONG. Juan Ignacio, para tu tranquilidad, y a mí me parece que la idea que apuntas es una idea muy interesante. Entiendo que es un escalón más avanzado de lo que se está iniciando, ¿no? Y que probablemente se acabe ahí, si esto va bien y va cogiendo más fuerza todavía, se acabe ahí. Para tu tranquilidad, si eso es posible, te puedo decir que desde Energías Sin Fronteras, una de las actividades que hemos estado llevando este año es el contacto con centros de formación, sobre todo con centros de formación profesional, en concreto hay uno. Estamos ahora mismo explorando, no es fácil, no es fácil, pero bueno, estamos explorando las posibilidades de poder contribuir, porque al final, si yo no lo he entendido mal, el entrar a crear enseñanzas regladas, muchas de las veces con las condiciones regulatorias, con las condiciones que fija el ministerio correspondiente, necesitan un ámbito más amplio o te exigen un ámbito más amplio que el que pueda ser un planteamiento de formadores en eficiencia energética o en medidas hacia los vulnerables, sino que pretenden, lo que pide la reglamentación es darle un alcance mayor. La actividad tal como la estamos orientando nosotros ahora es ver las posibilidades de llegar a acuerdos con esos centros de formación para instaurar programas de formación profesionales en los cuales esos tópicos
como puedan ser instalaciones fotovoltaicas o como puedan ser formación en eficiencia energética, ocupen un lugar dentro de un contexto más amplio y ahí sí entrar como Energías Sin Fronteras, ¿no? Estamos en ello. En cualquier caso, tu idea me parece muy buena, por la doble vertiente que tú apuntabas de que haya una homologación de esos formadores y porque además mediante la creación de esa titulación, entre comillas, se pueda dar más posibilidades de empleo a la gente. Como miembro de la Junta Directiva la apunto y la traslado. Y yo creo que además la gente que ha estado hablando hoy seguro que la va a retener en la cabeza, ¿no? Como una ambición más elevada dentro del programa que ellos están intentando desarrollar y que están intentando que coja más fuerza. Son más de las 6:30. Yo preguntaría a la audiencia si hay alguna pregunta más para la gente que nos habla hoy. Bueno, pues veo el silencio. Entonces, como moderador o como maestro de ceremonias de esta charla, primero agradeceros a los tres por el esfuerzo que habéis hecho. Segundo, personalmente felicitaros por las presentaciones que me han parecido todas ellas de muy alta calidad, con mucha información y para alguien que era muy pobre intelectualmente en este campo, desde luego personalmente me han servido para mucho. Y agradeceros tanto las presentaciones como la labor que estáis haciendo, que yo creo que es una labor que día a día en Energías Sin Fronteras está cogiendo más fuerza, ¿no? Y la prueba es que yo no sé ahora mismo cuántos voluntarios tenemos dedicados a este tema, Fernando, pero empieza a ser ya una cifra importante, ¿no? Bueno, no tenemos muchos, pero últimamente sí lo que hay es bastantes peticiones de incorporarse al tema. Así Estupendo. que Pues por ahora estamos equilibrados. reiteraros las gracias, dar las gracias a toda la audiencia por vuestra participación y por vuestro seguimiento. Y nada más, decir que gracias y seguimos viéndonos. Muy Hasta bien. la Bien, vista. muchas gracias a todos. Adiós. Hasta luego. Un abrazo. Adiós. Adiós, un abrazo.